Mi nombre es Yurani Gómez Rodríguez y les doy la bienvenida a Mujeres desde Adentro, el podcast. En cada episodio entrevistaremos a mujeres inspiradoras, quienes nos comparten sus luchas, triunfos y lecciones aprendidas en temas como salud mental, empoderamiento, la maternidad, la carrera profesional, las relaciones y mucho más. Los espero. Hola y bienvenidos a un capítulo más de Mujeres desde Adentro, el podcast. Hoy vamos a hacer un viraje a abordar temas que seguramente muchas mujeres, mamitas, tías, abuelas, podemos haber escuchado entre nuestros niños más cercanos y que a veces nos quedan dudas sobre cómo afrontarlos, cómo tratarlos desde el hogar, incluso cómo sugerir el trato que se pueda dar desde la escuela. Vamos a hablar sobre la convivencia escolar, los conflictos que se pueden desarrollar al interior de una aula de clase y cómo esto desde luego afecta a nuestros niños y niñas y cómo desde nuestra posición como padres debemos saberlo afrontar de la mejor manera. Nuestros niños no vienen con un manual y mucho menos nosotros como padres tenemos uno, pero la tarea sí es poder identificar y poder actuar de manera oportuna. Para abordar este tema, hoy nos acompaña la profesora Jimena Mesa. Ella es profesional y experta en esta área de la educación y nos va a contar de forma muy clara, con ejemplos específicos, cómo se pueden abordar estos temas desde el aula de clase y desde casa. Jimena, muchas gracias por acompañarnos en este podcast de Mujeres desde Adentro. Muchísimas gracias por la invitación. Es bastante importante que se abran estos espacios en los cuales podamos dialogar en torno a una temática que nos acoge a todos, que acoge las escuelas, pero acoge las familias y nos acoge como sociedad civil. Entonces, realmente necesitamos reivindicar la importancia de hablar de la convivencia escolar, de hablar de la educación socioemocional como un componente clave de esa convivencia escolar. Es que es el segundo hogar, no hay duda. O sea, salen de casa. Algunos más pequeñitos que otros, desde 6 meses, 7 meses, ya van a una sala cuna, luego que los párvulos, bueno, todo este ejercicio, entonces sí es el segundo hogar, el aula, el salón, la convivencia con otros niños, pero es un abordaje que nosotros lo hacemos, digo, un poco como de forma natural, ¿no? Ya está naturalizado el hecho de que como papá y mamá no pueden estar en casa y no hay un cuidador que se pueda quedar con ellos, entonces los mandamos a la escuela. Otra es lo normal, entre comillas, que es a los 3 años deben empezar a tener su proceso escolar. Y ya, bueno, a los 5 ya empezar de lleno con lo que es el tema de la educación. ¿Qué tan conveniente es en esas etapas primarias tener el acompañamiento como de un buen profesor, de un buen orientador en los salones de clase para nosotros saber qué falencias tienen nuestros niños desde tan chiquitos? Es fundamental. Creo que hay 2 elementos clave en lo que acabas de decir. Uno es que los procesos escolares inician de manera muy temprana. De hecho, con el nuevo decreto de educación infantil, pues hay un llamado a potenciar e iniciar el proceso ya no desde los 5 años, es decir, lo que se llama preescolar, que acoge el prejardín a los 3 años, sí, el jardín a los 4 años y transición. Pero el obligatorio es el transición a los 5 años. Dándonos la opción si queremos o no que inicien antes, pero el decreto digamos que se está orientando hacia empezar a atender a los niños desde los 4 o 3 años, ya de manera obligatoria, razón por la cual pues, ya en Ibagué se cuentan con más de 12 instituciones adecuadas y adaptadas para hacer la atención desde esa edad, es decir, 3 y 4 años, a nivel departamental también, cerca de 180 instituciones ya empiezan a hacer esa transición y abrir sus espacios porque eso implica infraestructura y demás. Y a diferencia del adulto, por ejemplo, la educación adulta, claro, tú quieres que te traten de manera cordial, amable, tú quieres un profesor amable y eso va a armonizar el proceso de aprendizaje. Pero igual tú tienes la capacidad de, bueno, el profesor no es tan amable, sí, no es tan dado a la sonrisa o a la cercanía. A la cercanía, exacto. Pero igual tú quieres otras cosas, estás interesada en qué voy a aprender. Ajá. Pero con el trabajo con los niños, el cariño y el acercamiento no es opcional, es obligatorio.
¿sí? Es decir que como docente del campo de la educación infantil, pues es algo en lo que le insistimos a las estudiantes y es si estamos preparados también emocionalmente para trabajar con los niños, porque podemos tener muchas herramientas a nivel cognitivo. Soy muy buena enseñando, pero qué tan buena soy acercándome al niño para que él sienta que es un espacio seguro. Para el niño, el afecto o en la pedagogía infantil, el afecto, repito, no es opcional, es obligatorio. Debe estar. Debe ir. Exactamente. Es una vocación. Es una vocación. Bueno, y una decisión. Finalmente yo decido si educar niños o educar adultos. Ya con los adultos yo tengo un proceso como adelantado porque ya vienen con una decisión y vengo a aprender. Pero los niños no. Ahí no hay una decisión de incluso muchos de ellos, pues el proceso de desprenderse de papá, mamá o cuidador es muy difícil. Lloran una semana, lloran un mes. Claro, en el ejercicio de las prácticas, por ejemplo, ahí creo que lo fundamental es ir a conocer si realmente yo estoy preparada para esto. Porque en la teoría se nos dibuja un niño y tenemos quizá nuestros imaginarios de la ternura. No, pues es que vamos a tener un salón con 10, 12, 15, 20 niños, todos con ritmos diferentes, con deseos diferentes, con conflictos. ¿Y cómo lo voy a manejar? ¿Sí? Si no tengo yo la capacidad de gestionar mis propias emociones, ¿cómo voy a trabajar acompañándola de los niños? Y eso significa también mucha paciencia, mucho amor por ese trabajo, y por eso el ejercicio de la práctica es fundamental. Más que para saber si sé enseñar, es también para saber si estoy condicionado y tengo las herramientas, la habilidad, la capacidad de hacer este trabajo con una población tan sensible como son las infancias. Creo que por eso nos indigna tanto cuando vemos las noticias en la cual una maestra, creo que hace poco en Bogotá, ¿no?, limpia el trapero en la cabeza de un niño. O sea, cosas de ese nivel, pues nos indigna como sociedad porque sabemos que son nuestra población más frágil. Sí, y lo que sea alrededor de la formación de los niños es supremamente doloroso desde el otro lado y lo juzgamos muy fuerte. Sin embargo, y quise empezar un poco por esto, es también cómo llegan los niños a un aula, cómo llegan los niños al prejardín, al jardín, porque eso también depende de la formación que nosotros hemos dado desde casa, ¿sí? Si nos llega un niño difícil de manejar. Hace unos días hablaba con una compañerita que precisamente salió graduada un minuto. Ella se fue, ganó el concurso docente y está trabajando en una institución educativa rural. Y dice, Yura, me llegan niños que nunca han tomado un lápiz, que nunca han cogido un cuaderno. Entonces, como docentes no es tan sencillo venir de 0, cuando tengo que dar a los niños de jardín, a los de transición y a los niños de primero y de pronto hasta de segundo, porque así es la realidad en la Colombia profunda, así es la realidad en la zona rural. Entonces también es el compromiso que tengo yo como papá de no solamente soltarle la escolaridad allá al aula, sino también hacerme partícipe y formar un niño también para que sepa convivir con otros. Yo creo que esa es una de las principales preocupaciones, y es que se ha hecho un intento, creo que histórico, por hacer una articulación realmente fuerte entre la escuela y la familia, pero ha sido muy difícil. En el año 2020 sale la ley 2025, que se orienta a la escuela de padres, madres y cuidadores, y que tiene el interés de sensibilizar a las familias, pero vieras lo difícil que es que realmente asistan a las capacitaciones, a las jornadas de sensibilización. Entonces las instituciones... Mea culpa.
Sí, las instituciones hacen un ejercicio y traen invitados, lo hacen corto, lo hacen largo, lo hacen virtual, invitan a la profesional, exacto, hacen ejercicios, pero no asiste ni el 20% de la población. Y el interés es precisamente que las familias entiendan de que primero las instituciones educativas, las escuelas no son guardería, ¿sí? Como yo necesito que me lo cuiden y lo dejo allí, no, son espacios de formación, pero para que realmente funcione esto, tiene que integrarse la familia. De lo contrario, esto no va a avanzar y no avanza precisamente por eso. Uno encuentra, por ejemplo, el niño que la profesora con mucho esfuerzo ya logró, de párvulos, logró quitarle el pañal. Sí, uno va a decir que no es fácil, que aprendan a hacer control de esfínteres. Y llegaron las vacaciones y se fue el niño y llegó a las 3 semanas y otra vez empezamos de cero. Porque en la casa quizás les dio mucha pereza seguir apoyando ese proceso que implica estar limpiando, siguiéndolo y demás. Entonces, ay, no, pues pongámosle el pañal, y llegó y otra vez la profesora empezó de cero. Y esto es simplemente una muestra de lo que ocurre en todo. Entonces, profesora, ¿pero por qué no aprende matemáticas? Pues es que yo le enseño acá en 2 horas al día, pero usted lo tiene en la casa hay que reforzar, en la casa hay que acompañar la lectoescritura, la matemática y los valores, ¿sí? Entonces esperamos que la escuela en un tiempo limitado haga y cumpla no solamente con el proceso de escolaridad, sino también de formación, que también es su obligación, claro está, pero que la primera institución pues es la familia, y a quien le corresponde hacer ese ejercicio es a la familia. Quería hacer como ese contexto para entrar a hablar de la convivencia escolar, porque ahí es donde se ven todos estos aspectos. Ahí es donde se ve por qué un niño actúa de esta forma frente a un conflicto, frente a otro. ¿En qué año, profe Jimena, empieza a hablarse de la convivencia escolar al interior de las instituciones educativas, y a raíz de que empieza precisamente a trabajarse un tema como tan realmente formado para ayudar a mejorar esa convivencia? Bueno, creo que también ha sido un trabajo de muchos años, pero que podríamos quizá ubicar históricamente en 2 momentos. Uno, en el 2006, con el Código de Infancia y Adolescencia, en el cual creo que uno de los aportes más significativos, porque ha sido una ley también muy señalada, tiene muchos vacíos, se señala de ser muy flexible, pero le otorga a los niños y adolescentes el ser sujeto de derechos, ¿sí? Esto también nos cambia un poco la estructura social en el que se considera el niño como un objeto, los niños, niñas como objetos. Es que es mío, es que es mi hijo, ¿sí? Entonces a veces ves una mamá o un papá golpeando al niño, pero no le hagas eso, es que es mío y yo hago con mi hijo lo que yo quiera, como si fueran cosas. Como de hecho, los medios de comunicación, ¿no? Todavía uno encuentra al niño que se robaron, como si fuera una cosa que se pueda robar, ¿cierto? No secuestraron, tú nunca escuchas se robaron a una mujer de 37 años. No se la robaron, la secuestraron, ¿cierto? Okay. Pero a los niños se los roban. No, pueden robar un celular, el reloj, el bolso, porque son objetos. Porque todavía históricamente nos ha costado entender qué son las infancias, ¿no? No, el concepto de infancias que tenemos ahora. Pero las niñas sí son mías. Sí, claro, desde la afectividad. Exacto. Yo lo siento como desde ahí, sí, son mis hijas. Pues sí, son mías, pero pues no como para quererlas, para procurarlas, para cuidarlas. Pero también para disciplinarlas. Sí, claro. Sí, que también ahí está el tema, como creo que fue una mala interpretación de este código, que si bien es flexible, especialmente, digamos, en los apartados de delito y demás, que uno dice debería ser un poco más fuerte, y más en un país con unos indicadores de conflicto, de delincuencia tan alto, pero que tampoco es irnos al otro lado, en el cual el código me dice que yo no le puedo decir nada a mi hijo, es que el niño que amenaza al papá y es que te voy a demandar. No es así. O sea, el papá sigue teniendo la tutela de ese menor, por lo tanto el amarlo, el cuidarlo, el protegerlo, pero eso también implica el disciplinarlo, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, el comprenderlo como un sujeto de derechos me implica a mí también enseñarle que tiene derechos, pero todo derecho
conlleva a un deber, a unas responsabilidades. Y todo dentro del marco también de las posibilidades de la familia. Uno se encuentra mucho, sobre todo en los jóvenes, que llega sobre la base de la exigencia. Es que me tienes que comprar esto, me tienes... No, dentro del marco de mis obligaciones está el brindar del techo, la alimentación, la educación, el vestido, ¿sí? Pero no te tengo que comprar, por ejemplo, un iPhone porque es que ese es el que quieres, ¿no? Sí. Bueno, la escuela me dice que, no sé, por temas de virtualidad necesitas un celular, pero es el que está dentro del marco de las posibilidades de la familia, ¿sí? Sí. Entonces ahí viene una doble connotación, ¿sí? El hijo que cree que solo tiene derechos, no, pues también como... Y un escenario también, en el caso de los adolescentes más que los niños, y es que se comentan entre ellos, ¿no? La norma a su conveniencia. Entonces dicen, no, pero es que no te pueden pegar, es que no te pueden castigar, es que no te pueden vestir, o si no, demándalos, o si no, haz esto, lo otro. Y hubo una explosión en algún momento de estos años en los que sí, habían chicos que le enfrentaban a sus papás frente a ese hecho, y no sé si eso también conllevó esta mal llamada generación de cristal, en donde ellos reclaman sus derechos y se creen por encima de muchas cosas, y uno como papá se quedó como observador, algunos, y como que se cuestiona, ¿es cierto? ¿No es? No es tan fácil ser papá tampoco. Claro. Bueno, digamos que yo tengo algunos puntos a favor de esa idea de la generación de cristal, quizá porque también es la posibilidad de que le abrieron más hacia la discusión del sentir del sujeto, ¿no? Nosotros venimos de una generación en la que los sentimientos y las emociones habían que guardárselas. Esta es una generación que se dio la posibilidad también de decir, esto no me lo voy a aguantar, este es el límite que yo coloco, y está muy bien. Pero para eso se necesita precisamente una educación socioemocional, para no irnos ni para el otro extremo, ni para uno ni para el otro, sino lograr el equilibrio de entender también que vivimos en sociedad. Entonces creo que un punto clave es ese momento del código, pero realmente en el 2013, cuando se genera la ruta de convivencia escolar, que es la 1098 del 2013, allí las instituciones ya ven como una obligación, pero que suple una necesidad, que son los temas de convivencia escolar. Partiendo de un hecho, y es que allí las escuelas son como una maqueta de la sociedad en sí, ¿sí? Y en ello, ¿qué va a haber? Sí. Pues conflictos. Y partimos de un hecho, y es que el conflicto no puede ser visto de manera negativa. Siempre. ¿Cierto? Porque uno dice, hay que evitar el conflicto. No, hay que enseñar a manejar el conflicto. Y no lo hacemos, no lo hacemos ni siquiera desde casa. Además, porque desde pequeñitos, a veces en el hogar, de pronto porque vivimos mucho conflicto, lo que queremos es no tenerlo. Evitémoslo, quedémonos callados, no digamos que nos molesta, no digamos que nos duele, mejor evitemos y escondamos y no digamos, pero por dentro ese corazoncito y esa alma está sufriendo. Exacto. Y también en las pequeñas prácticas con las infancias es evitamos el conflicto. Entonces están discutiendo, no sé, por el juguete. ¿Por qué están discutiendo? Es que yo quería el juguete, es que... ¿Qué hacemos? Pues quitamos el juguete y lo guardamos y ya, se acabó. No queda para nadie. ¿Sí? Cuando es nuestra posibilidad de enseñarnos a gestionar el conflicto, es a solucionarlo, a enfrentarlo porque está ahí. Y porque toda relación humana va a conllevar el conflicto, ¿sí? Por más de que seamos muy amigos, nos queramos mucho, van a haber situaciones. Por más de que mi pareja y yo no la llevemos muy bien, van a haber situaciones que van a generar conflictos. Ahora imagínate en una aula donde un profesor tiene 20 estudiantes, supongamos que 20, digamos sí, que 20. Sabemos que en las instituciones, especialmente públicas, el número es mucho más alto. Pero ahora imagínate 20 niños, niñas o 20 adolescentes en un solo salón durante 6, 7, 8 horas. Imagínate la cantidad de situaciones que se van a encontrar. Ahora imagínate multiplicado eso en el recreo cuando salen todos, pues conflictos van a haber. Y entonces, ¿a qué quedaba? Quedaba como a la libre decisión del profesor es qué hacer ante situaciones de conflicto. Pues, ¿qué hago, cierto? Le pregunto a mi colega me decía,
hágalo de esta manera, llame al padre de familia o enciérrenlo en el salón. Y bueno, creo que la posibilidad de esta ruta fue tipificar los conflictos y decir, mire, los conflictos se van a organizar en 3 y estas van a ser las rutas. Y entonces dice, hay conflictos tipo 1, que son situaciones en las cuales no hay agresión física ni verbal. Pero sí una situación como incómoda, pero que el profesor puede todavía llegar ahí a entrar y a mediar. Pero van a encontrarse situaciones tipo 2, en donde se va a ubicar, por ejemplo, lo que conocemos como bullying, acoso, porque ya hay daño físico y o psicológico, ¿sí? Que el número es mucho más alto de estas situaciones de lo que nosotros quisiéramos en nuestro país. Y un tipo 3, pues ya son situaciones que implican delito. Y en cada una entonces nos dice qué hacer. Entonces, profe, mire, si es un tipo 1, usted puede mediar, pero si ya es muy constante, pues hay que hablar con el padre de familia, hay que hacer el llamado. Si es un tipo 2, pues hay que ir con el comité de convivencia escolar. Si es un tipo 3, pues depende del tipo de delito, de la edad del menor y demás, para saber a dónde, si hay que llamar a policía de infancia y adolescencia o si hay que llevar el caso a fiscalía. Pues. Pero al menos esa tipificación también nos enseña la ruta. ¿Con qué nos encontramos mucho? Nos encontramos mucho de que las estudiantes van, sí, nuevas con toda esta información y en muchas instituciones los profes como que, ay, no le pongan cuidado a eso, yo siempre lo he hecho de esta manera y no lo voy a cambiar, yo llevo acá 20, 30 años en esta institución y lo he hecho así, pero nosotros le insistimos de, sí, ellos por sus años de experiencia y demás, pero hay una ley, ¿sí? Y hay que cumplirla y hay que hacerla cumplir en las instituciones. Y además no son los mismos niños de hace 30 años que tú le decías, se quedan quietos. Y yo, bueno, señor, no, ahorita hasta te cuestionan, algunos sí, otros no, depende un poco de la formación en casa y demás, pero son con generaciones completamente distintas. Ahí la razón por la cual pues el abordaje debe ser diferente. Diferente, sí. La institución nunca se va a adaptar a la sociedad, ¿sí? Por si nosotros no cambiamos esas posturas desde los docentes, desde los padres, madres y cuidadores, entonces la sociedad no es la que se va a adaptar a la escuela, es la escuela la que debe adaptarse a esos cambios, nos guste o no. Uno quisiera que no, que muchas cosas se mantuvieran, en el tiempo, pero pues sí, lo que acabas de decir, y es que es una sociedad de jóvenes, de niños y niñas completamente diferentes. Frente, por ejemplo, las cifras que te decía, imagínate que la Universidad Javeriana en el 2023 reportaron 6.180 casos de acoso escolar tipo 2, o sea, agresiones físicas y o verbales. Y del tipo 3, que son delitos, en Colombia, 2.690. O sea, los datos son terribles. Y para el caso de el 2024 se reportaron 1.515 casos de acoso escolar. 1.500 casos, 610 casos de violencia sexual dentro de las instituciones educativas y 399 situaciones de ciberacoso. Claro, imagínate. Esa es otro bracito que se le crece a este monstruo grande, porque bueno, la tecnología está al alcance de todos y si no hay control también es donde vienen. Las cifras son preocupantes. Las cifras son supremamente dolorosas y uno como padre de familia ruega todos los días que no me toque a mí, ¿sí? Y si le toca, no sabe cómo actuar. Primero porque no asiste a estas reuniones que son muy importantes y vuelvo y digo, mea culpa. Sin embargo, yo por otro lado sí estoy enterada de otras cosas por mi trabajo y por mi formación. Bueno, hice parte de una universidad en donde se abordaban este tipo de temas, pero hay otros papitos que son completamente ajenos y porque su trabajo no se los permite, porque su quehacer diario y además porque no sacamos el tiempo. Y nos llega el momento de verdad cuando nos toca. Cuando la niña nos llega o el niño nos llega a casa y nos dice, papi, yo no quiero volver al colegio. Y cuando te dicen, no quiero volver al colegio, es porque la cosa es grave. Yo lo siento así. Una cosa es que mi hijita, la más pequeña, tiene 7, me dice, mami, una compañerita del colegio me empujó. Y bueno, ¿qué estaban haciendo?
bueno, qué fue lo que pasó, pero yo sé que eso va escalando el dolor, como para que lleguen y te digan, yo no quiero volver al colegio. Y entonces uno se queda en el punto de que dice, ¿cómo así que no? Depende, ¿no? ¿Cómo así que no? Eso tiene que volver, ¿cómo se le ocurre? Hay que ir a estudiar, pero entonces se olvida qué está pasando y qué debo hacer. ¿Cómo abordar Además, esas situaciones de conflicto? Quizá creemos que no lo estamos viviendo y quizá sí, quizá nuestros hijos, quizá nuestros cercanos sí estén sufriendo algún caso de abuso o a por el juzgar por esas contrario, sea un abusador, porque también Dios, está la otra línea, ¿sí? Más complejo. Y las dos situaciones hay que atenderlas y más, digamos, en este espacio que estamos hablando un poco de las infancias, pues en el caso de las infancias hay que atender con los mismos derechos tanto al abusado como al abusador. Entonces, pues estas cifras que realmente son alarmantes, pues implican entonces que si bien se hacen muchos esfuerzos desde las instituciones, desde las secretarías de educación, hay que seguir fortaleciéndolo. No es como, ay, otra vez van a hablar de convivencia escolar. Pues otra vez hasta que estas cifras no sean las mínimas, hasta que esas cifras no nos sigan afectando. Hasta que no me toque a mí. Y ahí sí siento que es importante. Exactamente. Es que cuando no lo sientes, como que tú lo dejas ahí. No, a mí no me pasa, entonces no, mi niña es todo amor y todo candor. No, ella sabe manejar sus peleas, pero ya cuando te tocan realmente que llegue tu hijo a casa con un golpe o que te llamen de urgencia, señora Yurani, por favor, venga a recoger su niña porque, no sé, se escalabró, se peleó con otro niño, necesitamos... Entonces, en ese momento yo digo, bueno, ¿y aquí qué hago? Entonces, yo llego allá que me le hicieron a mi niño, ustedes, ¿por qué no? Y es lo que se vive allá. Y llegan a mediar. ¿Qué ocurre mucho? Que a veces... es más complejo lo que uno cree todo esto. Y uno llama al padre de familia intentando mediarlo entre adultos y resulta que el padre de familia termina atacando al menor, ¿sí? Entonces sí. encontramos, también. Yo encontraba en las instituciones, por ejemplo, situaciones en que una niña de 12 años era acosada por una compañera y la mamá de su compañera, ¿sí? Wow. Y la seguían en su casa, le decían cosas, entonces uno dice, ay, ¿con quién hablo? Si el adulto responsable de esta niña está haciendo entonces, ¿qué hago? Pero también te encuentras con otros casos muy particulares y es, por ejemplo, en las zonas rurales, porque esta ley, de hecho, a mí me parece que de manera estructural y legal está muy bien hecha, porque la ley va a contener dos brazos. Lo legal, que es como la estructura y lo que emana y las rutas y demás, pero por otro lado está lo sustancial y es el cómo se lleva a cabo. Y ahí está el meollo del asunto, en la práctica. Ajá. Entonces, en una capacitación, por ejemplo, con las docentes de la zona rural, que son espacios en los que uno realmente va a capacitar, pero uno es el que termina aprendiendo, porque las profes son las que tienen la experiencia. Claro. Y entonces una profe me decía, pues sí, profe, muy bonito, eso suena súper bien. Pero ¿qué pasa cuando yo hago llamar a un padre de familia porque su hijo le está pegando a otro niño, ¿sí? Pero después yo en un pueblo donde no hay policía, donde no hay quien acompañe, donde yo vivo sola, después el padre me empieza a perseguir o a esperarme a la salida del colegio con un machete. Y ella me decía, y esa anécdota, sí, ella me decía, esa anécdota. Entonces, claro, eso le hace a uno rascarse la cabeza y decir, claro, es que las escuelas donde los profes están solos, ¿sí? Donde no está, la ruta, voy a llamar al orientador, del orientador al coordinador, porque es lo que dice la ley, no hay orientador, no hay rector, una escuela ya lejana. ¿Qué pasa con ese profesor? Pues le toca buscar otras herramientas, ¿sí? Muy propias, quizás desde su experiencia, porque la ley en últimas no termina cobijando esos espacios tan lejanos de profes que están muy solos, ¿no? En muchas instituciones ocurre eso. Sí, y cero acompañamiento de los padres de familia donde ven al docente más como que de un amigo o alguien que viene a ayudarte, sino como un enemigo. ¿Por qué? Porque te llamó la atención. Porque lo que más nos duele es que nos llamen la atención y que nos hagan ver que somos como malos papás, porque resulta que el niño le pegó a otro o le respondió al otro.
en cuanto a conflictos escolares, ¿qué es lo que más podemos encontrar? Y de pronto, ¿cómo podemos desde casa ayudar a resolver o llegar sin los taches arriba para ayudar a resolver? Es que ahí también hay dos panoramas, lo que puedes ver y lo que no, ¿sí? Lo que está invisible, sí, claro, o lo que hemos normalizado. Entonces, esto es más grave. Sí, entonces hablábamos iniciando, ¿no? Esa sociedad, ¿cierto? O esa generación de cristal, pero es que también pudo ser una generación que soportó mucho en silencio, ¿cierto? Sí, también. Y entonces también había acoso, pero se normalizaba. Entonces se burlaban del estudiante, sí, por su estatura, por su tamaño, por su color, y se normalizaba. Sí. Pero es el adulto que ahora le da pena todo, o que permite, o no tiene límites en su vida porque todo lo está permitiendo. Bueno, hay tantas cosas que ver desde ahí, pero uno encuentra muchísimo, son situaciones normalizadas. Por ejemplo, en una institución educativa, un niño con obesidad, entonces sus compañeros le empezaban a decir la bola de grasa, ¿sí? La bola de grasa, y todo el tiempo la bola de grasa. Me imagino que esa es bonita. Sí, exacto. O la típica de que cuando él ingresaba al salón, entonces esos tenían como de la silla de, está temblando porque viene la bola de grasa. Y además que son crueles, ¿no? Son crueles. Los niños son crueles. Sí, claro. Ellos no tienen filtro. Ellos no tienen filtro. No lo tienen. Entonces, cuando le decimos a la profesora como... Y perdón, y menos algo, si en casa tampoco. Exacto. Educamos para que no haya filtro. Por ejemplo, yo a mis hijas tienen 7 y 9, no hablamos del cuerpo de los demás. Indistinto niño o adulto, hombre o mujer, no hablamos del cuerpo de las personas. Exacto. Porque no sabemos, mi amor. Entonces, no, hay que ver otras cosas. No somos solamente eso. Pero si en casa sí lo hacemos. Exacto. Sí. Porque también se lo puedo decir. Porque no, yo sí hago el ejercicio y le digo que no hable, pero después me escucha con mis tías. Refiriéndome a otra persona en esos términos. Entonces, ¿soy o no soy? Exacto. O el mismo respeto al docente, ¿no? Entonces, si en la casa es la vieja esa, otra vez la vieja esa pidiendo, otra vez, pues esa es la perspectiva que se está formando el niño, y es que la profesora es la vieja esa, ¿sí? No hay una idea de respeto de, ¿qué digo la profe? Hay que escuchar a la profe, hay que entendiendo que es que la profe lo está teniendo allí en la semana 5 días, un número significativo de horas, y pues de mí depende también de ese buen trato que está allí. Pero continuando con la historia del niño, imagínate que le decimos a la profesora como, profe, ¿qué considera o qué hacemos para que los niños, mire cómo están tratando a su compañero? Esos son niños, no le preste atención. Y bueno, cuando hablamos con el padre de familia y le preguntamos, era una mamá que sabía lo que estaba pasando su niño, pero sentía que no tenía opciones, como que si le digo a la profesora no va a pasar nada. Yo no tengo para dónde más llevarme a mi hijo y lo tengo que escolarizar, lo tengo que dejar acá. Entonces le decimos, pero usted siente que eso está afectando a su niño, y dice, claro, nomás cuando se baña, él todo el tiempo mientras se jabona y todo canta, yo soy una gran bola de grasa, yo soy una gran bola de grasa. Entonces imagínate lo que está allí, ¿cierto? Y muy seguramente pues el niño también, porque cuando le hacíamos el llamado, los niños decían, pero es que él se ríe. Pues sí, porque los niños también tienen la necesidad de adaptarse, ¿cierto? Y entonces, no, si me pongo a pelear o me pongo, no, él hace que se ríe, pero realmente por dentro... Trata de sobrevivir está sobreviviendo, sí. Y lastimosamente eso es lo que se ha convertido en la escuela, un espacio para sobrevivir, ¿sí? Y cuando debe ser el espacio seguro, el espacio donde los niños quieran ir. Claro. No el espacio en el que se vuelva un tormento ir porque mis compañeros se van a burlar de mí, porque me pegan, porque me lastiman, porque me gritan, porque no, ¿sí? Entonces, el espacio de hablar de qué tipo de conflictos, pues vamos a encontrar una variedad, ¿sí? Vamos a encontrar el conflicto constante, del que altera la clase con su burla y demás, como vamos a encontrar situaciones de acoso, de bullying, que quizá va más allá del lente del profesor. En instituciones encontramos, por ejemplo, que había un camino que los niños le llamaban el camino del diablo. Y ellos nos decían como, mira, no vayas a pasar por el camino del diablo.
Pero los profes, como cuando le preguntábamos, no, profe, no sabemos de eso, no tenemos idea. Entonces tocó hacer un ejercicio de observación durante los recreos. Y el camino del diablo era precisamente, había un espacio muy reducido para pasar de un patio al otro. Ajá. Y justamente la cafetería quedaba entre un patio donde se hacían los grandes. O sea que para pasar al otro patio de los chiquitos había que atravesar ese camino. Entonces los niños iban y compraban su recreo, sus empanaditas, sus jugos y demás. Y cuando pasaban por allí, pues los más grandes no solo los golpeaban, sino que les quitaban todos, salían sus uniformes y todo medio destrozados, sí. Y además muchas veces sin recreo. Entonces muchas veces lo que hacían era como mientras le estaban pegando a uno, pasar los otros. O sea, imagínate, era un espacio realmente para sobrevivir. ¿Cómo me voy yo sabiendo que me dieron la plata del recreo, pero no lo puedo ir a comprar porque tengo que pasar por el camino del diablo? Y cuando yo le preguntaba a los niños, ellos decían que eso llevaba mucho tiempo, que eso no era nuevo, como para decir, ay, no, es que era algo que estaba sucediendo hace 2 meses. Yo decía, no, nosotros tenemos el camino del diablo hace cualquier cantidad de tiempo. Esos mitos al interior de las instituciones educativas, eso parece que pasará de generación en generación, porque mis hijas estudian en el colegio en el que yo estudié. Y hay muchas historias que ellas me traen, no de ese tipo, pero sí de cosas que pasan en algunos sectores del colegio, y eran las mismas que me contaron a mí cuando yo estuve allí. Entonces, sí son cosas, situaciones, vivencias que no son de un día para otro, no aparecen de un día para otro, y tristemente se van pasando de generación en generación. Entonces los grandecitos seguramente tuvieron que haber aprendido que ese era el momento de aprovecharse de los niños, y van quedando unos, seguramente no todos adoptarán como la posición de ir allí a golpear a los chiquitos, pero habrán muchos que disfrutan haciendo sufrir a otros. Sí, claro. Y es un dolor que uno como papá también debería como considerar. O sea, cómo estoy criando a mis hijos en casa para que puedan llegar a sentir o tristeza de ver a otro niño sufriendo, o alegría de hacerle daño a otro. Exacto. Y encontramos algo también muy particular en una investigación que hicimos con un par de compañeras en la maestría, y que los últimos años, haciendo ejercicio de observación en las instituciones y acompañando las prácticas, reafirmo, y es que hay quizá una perspectiva de violencia escolar un poco diferente entre la violencia que ejercen los niños, la violencia que ejercen las niñas, la violencia que ejercen las mujeres y la violencia que ejercen los hombres. La de los niños suele ser más una violencia física, ¿sí? Al golpe, sí, a solucionar, que ha sido muy histórico, ¿no? Sí. Solucionamos con el puño, solucionamos golpeando al otro. Pero también una violencia hacia lo físico. Entonces, ¿cómo se quieren mostrar más fuertes? Porque llego y abro la puerta con una patada. Porque tiro la silla, y es una forma así de mostrarse. Entonces es una violencia más orientada hacia lo físico, ¿sí? No única exclusivamente, sí, más orientada. Y por otro lado, la de las niñas suele ser más psicológica, por decirle de alguna manera, más emocional, utilizando herramientas como, por ejemplo, que duelen mucho en la infancia y duelen mucho en la adolescencia y la juventud, la exclusión. Sí. No nos hablemos con ella. No le hablemos. No le hablemos. Entonces, ignorémosla. No le volvemos a hablar. Entonces imagínate a alguien tan frágil, viendo que nadie le habla, pero aparte de eso, que me miran y se ríen. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿cómo eso termina afectando también mi proceso de formación académica? Así parezca, uno lo ve desde adulto, pero vayámonos a una niña de 9 años o menos, o 10, de pronto, que está en proceso de desarrollo, ¿sí? Busca tener su tribu,
y su tribu le hace el feo, la señala, le dice que no sé, que no se viste igual que ellas, que no habla las mismas cosas que ellas hablan, porque de pronto ella crece en un contexto en donde no hay ese lenguaje, entonces ella como que no se siente como para los niños. Eso es supremamente frustrante y doloroso. Exacto. Eso es incluso peor que te peguen, como lo hacen los niños. Exactamente. ¿Cómo aborda uno eso? Y ahí vienen también, pues, situaciones que nos hacen rascar la cabeza. Yo hablo desde la perspectiva del docente, ¿sí? Sí. Quizás del espacio de, como su merced, que es madre de familia, tiene otra perspectiva y es, pues es que es mi hijo y me lo tienen que cuidar allí. Pero imagínate un docente que tiene un número, no, cuidando 32. Tantos estudiantes y además pero pues que se levante de su perspectiva. Pero algo sí es cierto, y es que precisamente el docente sí identifica a esas personas. Sí, a esos sí, niños. Sí, en algunos casos. Sí, porque pues igual que pueden identificar problemas de deficiencias a nivel no sé, de lo propio de la escolaridad, pues puede identificar quién ejerce el bullying sobre las otras o los otros, quién es el que impone allí su poder para el desorden y demás. Sí, de alguna manera el docente debe llamar al papá y decirle, mira, pasa esto y esto con su hijo o su hija. Exacto. Miremos cómo lo ayudamos a solucionar, porque eso es aquí en un salón de clase, imagínense más adelante. O el escuchar, ¿no? Porque también muchas veces los estudiantes acuden al docente y no reciben una respuesta. Porque acabas de decir algo que a mí me parece muy pertinente, y es que si yo lo escucho como adulto, un adulto que tiene deudas con el banco, que está pensando en otras cosas, pues tú lo ves como adulto. Sí, claro. Sí. Pero al niño hay que escucharlo como niño y al joven hay que escucharlo como un joven. Es como que si miramos hacia atrás y tú dices, pues cuando yo lloré por mi primer amor, ¿cierto? Y sentía que me iba a morir. El mundo se va a acabar. Se va a acabar. Y miras ahorita hacia atrás y dices, medio tonta me veía allí. Pero es que lo veía. Sí, no, es que es su universo en ese momento. Sí. Pues en ese momento, sí, yo estoy acá atareada, pero viene un estudiante a decirme que le están diciendo esto, que lo están maltratando de esta forma, pues necesita ser escuchado porque buscó al adulto como refugio. Y eso ya es mucho decir cuando los niños muchas veces se callan sus dolores, y más con un tercero que es el docente, porque pues el primero vendría a ser papá y mamá, y pues si ahí no hay respuesta, pues pasa al docente, que Exacto. es el momento de hablar de una educación socioemocional para abordar este tipo de situaciones. Esa educación viene ¿de dónde? Del docente, de los papás, de los niños, de todos. De todos es la respuesta, de todos, pero con responsabilidades muy compartidas, ¿no? De hecho, en el Código de Infancia, y se reiteran las leyes que siguen, pues está el concepto de corresponsabilidad. ¿Sí? Esto no es una responsabilidad única exclusivamente de la familia, pero tampoco es única exclusivamente de la escuela. Y es que la sociedad en general somos responsables de la crianza de nuestros niños, ¿sí? Porque son nuestro espacio, las personas más frágiles, las que más debemos apoyar, además porque en últimas son las que van a seguir construyendo esta sociedad. Lo que hagamos de ellos en esos primeros años de vida, pues termina siendo lo estructural. Entonces, creo que al hablar de educación socioemocional, porque a veces también en las instituciones se sienten muy atareados, como que, hay que convivencia, pero ciudadanía, pero pues hay que buscar la manera de articularlo. Uh-huh. Y cuando hay un buen trabajo de educación socioemocional, muy seguramente van a empezar también a afectar positivamente los procesos de convivencia escolar. Porque muchos de los problemas que vienen de la convivencia escolar, pues ¿de dónde vienen? De un mal manejo de la gestión de las emociones. Porque las emociones, por eso hablamos ahora de educación socioemocional. Y justamente el año pasado, en mitad de año, sale la ley 2383 de 2024, que obliga a las instituciones públicas y privadas a generar procesos de educación socioemocional. Ya no es opcional, porque sí venían muchas instituciones haciendo estrategias muy interesantes. Ahorita le digo, no es opcional, es obligatorio. Obligación.
¿sí? ¿Y por qué? Pues porque se siente que por allí está la clave. Sí. Y la clave también es por el aumento en temas de depresión, suicidios. Por esas cifras. Sí, por todas estas cifras. Y es partir de un hecho, y es que así como al niño hay que enseñarle a la A, la B, las vocales, porque él no viene ya para hacerlas, pues como, ya tiene 2 años, le voy a poner un cuaderno y que ya raye y pinte, y a los 3, no, eso no, yo lo tengo que acompañar, le tengo que coger la manito y le tengo que dar los elementos. Igual sucede con la educación socioemocional. O sea, creemos que no hay que educar para eso, pero sí hay que educar para eso, porque nosotros no venimos con las emociones, pero no venimos con la capacidad de gestionarlas, hay que educarlas. Entonces, hay que partir del hecho de que la educación socioemocional invita a reconocer las emociones, ¿sí? Y a darle vida a las emociones también, porque como que tenemos las redes sociales, esa cantidad de videos en donde hay quizá una positividad tóxica, tienes que ser feliz, hay que sonreír, hay que ver el lado positivo a todo. Pues no, hay cosas que no tienen el lado positivo, hay días en que no quiero sonreír. Es abrirle la puerta a hablar con desde las infancias, de que está bien sentirme triste, está bien llorar, está bien sentir rabia, ¿sí? Está bien estar enojados, está bien la frustración, que todas las emociones son humanas, ¿sí? Que no está mal y que yo voy a aceptar la emoción, pero no voy a aceptar tu comportamiento, en términos de que yo acepto que estés enojado, lo que no voy a aceptarte es que porque estás enojado le pegaste a tu compañerito. Acepto que estés enojado, no, lo que no voy a aceptar es que justifiques el enojo en dañaste los materiales de tu compañero. Entonces, valido la emoción, no valido la conducta dañina, ¿sí? Porque tampoco es como, es que el niño dañó porque es como él está enojado y yo, sí, no, está bien que está enojado, por eso le vamos a enseñar a que gestione y no. Los adultos no lo hacemos. ¿Cómo le vamos a pedir a un niño? Sí. Entonces tenemos que empezar a trabajar en nosotros, en identificar primero, hombre, sí, estoy como, ¿por qué por esto que me dijeron? Y siento frustración bueno, lo primero es identifique qué estás sintiendo. Y ahora es qué mecanismos. No, mira, yo necesito retirarme, necesito ir a respirar, yo necesito aire, yo necesito estar sola o yo necesito hablarlo, ¿sí? Cada uno lo gestionará de alguna manera. ¿Cómo le ayudamos a los niños? Y cómo respetamos ese espacio del otro. ¿Sí? Porque tampoco, sí, porque si necesito espacio, porque entonces no sé, lo atosigo, le sigo preguntando, lo sigo acosando, pero ¿qué te pasa? Y en ese momento no sabe ni siquiera qué es lo que tiene. Déjalo. Exacto. Déjalo que respire, que identifique, que se pregunte a sí mismo y luego abórdalo, porque tampoco es dejarlo ahí, sino que saber identificar cómo cada uno también tiene el abordaje de esas emociones. Exacto. Y la gestión de esas emociones. Y cómo las gestiona. No todos los niños lo van a gestionar ni van a querer lo mismo. Entonces, en algunos casos tú le puedes decir, bueno, entonces vamos a pintar. Estás muy enojado, pintemos. No todos van a querer pintar. Entonces, otro dice, no, yo necesito es como gritar. Pues con él sí va a funcionar el gritar un momento. Hay profes, por ejemplo, que ya tienen los rincones de la rabia. ¿Sí? Y el rincón de la rabia es un espacio donde hay una almohada, donde tienen agüita, donde sí, como para decir que porque estás bravo, es que me quito eso, voy a ir al rincón de la rabia. Y con los niños funcionan muy bien esas estrategias, son muy simbólicos. Nosotros les llamamos, por ejemplo, no me parece maravilloso, botellas, a mi casa. Botellas como con escarcha de esta de aceite. Sí, que se mueve. Sí, y entonces les entregamos y les decíamos que cuando sintieran enojo o tristeza, íbamos entonces a batir esta botella, porque esta era la botella de la gestión emocional. Pero que mientras se bate hay que respirar. O sea, realmente la botella no sirve para nada. Lo que sirve es el respirar, ¿sí? Pero si al niño le decimos respirar, no le va a sonar llamativo. No. Cuando se las entregamos, hicimos el ejercicio, varios días hacían el ejercicio con ellos, eran los más chiquitos, transición y primero. Pero luego, pues, con las estudiantes siempre digo, hagamos el ejercicio de observación, qué tanta aceptación tuvo la actividad. Y entonces para el niño ya no era, ¿dónde está mi botella? No, era ¿dónde está mi botella de gestión emocional? Necesito mi botella de gestión emocional. ¿Sí? El niño se lo toma muy en serio. Entonces las actividades simbólicas a la luz de
aprender a gestionar su emoción es importante, porque el primer ejercicio con los más pequeños es que reconozca su emoción. No le podemos pedir que reconozca la del otro si ni siquiera conoce la suya. Entonces, primero es el ejercicio de reconocer y validarla. Yo valido que estoy triste, porque cuando la valido, entonces tampoco voy a ver mal que el compañero llore, independientemente si sea niño o niño, porque estamos todavía en una sociedad bastante machista, donde si el niño llora, el papá todavía uno escucha que en las escuelas y eso le dice que le traiga un vestido, ¿sí? Está llorando, es que usted parece niña, no, pues es validar. Y ahí entonces también, pues que no podemos hacer este trabajo alejados de la familia, ¿sí? Porque yo puedo trabajar con esto y el niño salir cambiando su espectro de la emoción, pero en la casa se la invalidan, lo descalifican. ¿Qué es eso? Tal, ¿sí? No, los niños no lloran, vine a ver cómo se resuelve, no sé qué me estás hablando, te ignoro, no te valido nada, sí. Eso es un trabajo entre todos. Exactamente. Podríamos ya para finalizar entonces hablar de algunas estrategias que en la escuela y en casa como padres de familia que podemos ayudar a fomentar para mejorar la convivencia escolar. El tema de la convivencia implica también en gran medida la construcción de empatía. Y tú decías ahorita algo y es los niños son crueles. Es que neurológicamente la empatía se desarrolla muy tarde, razón por la cual también las cifras de conflicto y demás pues se van a dar en la escuela, porque es un proceso tardío en la construcción biológica del individuo. ¿A qué edad? Podríamos se decir dice que ya en la adolescencia. Más o menos sobre los 12 años aproximadamente. Entonces a él le cuesta porque tú dices, no, yo no le hago esto porque se siente mal y se pone triste y no la quiero ver así o está muy mal que le hagamos eso. Al niño no. A veces cuando hacemos el ejercicio ya como adultos de recordar qué le hacíamos, ¿sí? al compañero, a veces decíamos, venga, nosotros como éramos de malos con fulanito, ¿no? Oye, le hacíamos esto y uno como que en cuando momento, se reúne con los compañeros del colegio, si tiene la oportunidad, uno reflexiona algunos de esos momentos. Éramos hasta crueles y como que no había dolor, pues porque se desarrolla tarde. Pero no significa que no se pueda trabajar en eso. Entonces, el ejercicio está en cómo empezamos a trabajar en esa empatía de ¿te dolió eso, cierto? ¿Te acuerdas cuando a ti te dolió, cuando te caíste? Entonces, ¿no crees que a Yurani también le duele, pobrecita? ¿Sí? El ir nosotros llevándolo a que se ponga en la posición del otro, ¿cierto? O a ti, es que le gritamos por gordo, o le gritamos por... ¿A ti te gustaría? Imagínate que tú vas corriendo, te gustaría tal cosa. El llevarlo y ponerlo en esa posición es sumamente importante, pero entonces es algo como que nosotros no podemos tildar, por ejemplo, a los más pequeños, es que es odioso, es que es... No son eso, no son pero eso. Ellos sí utilizan esas palabras entonces, entre ellos. Sí, claro, entonces, ¿cómo hacemos nosotros para reconstruir, ¿cierto? ¿Cómo hacemos nosotros para trabajar con ellos la empatía? Pues bien, un ejercicio tenemos que tener familias empáticas para tener niños empáticos, ¿sí? Pero si en mi casa atacamos, nos burlamos, pues muy seguramente el niño pues es el reflejo de esas situaciones. Entonces, creo que en términos de estrategias, uno puede ver cantidades de experiencias hermosas que hacen los profes en las instituciones. Pero creo que lo principal es creer en esto. Es decir, el profe que uno le va a hablar de educación socioemocional, no, yo no tengo tiempo para eso porque lo mío es las matemáticas o porque lo mío es el español, porque, profe, no le va a funcionar las matemáticas si en su salón hay un grupo de niños que hace bullying y el otro grupo de niños está siendo acosado y los otros están tristes y pues esto no va a funcionar. Tenemos que partir del hecho de que la educación socioemocional y la convivencia escolar no se restringe a un docente, sino a todos los docentes que tenemos relación alguna con niños, niñas o adolescentes, ¿sí? Que implica un trabajo constante del día a día y que el ejercicio, claro, hay espacios, pero yo no puedo entonces tener un curso de educación socioemocional, pero después ya me olvido de todo eso, no es cómo yo genero los ejercicios en el día a día, ¿sí? ¿Cómo logro trabajar en equipo? Hay profes que dicen, no, eso es mejor, no los ponga a trabajar en grupo, que eso molestan mucho. Es que la escuela también le está enseñando a convivir,
¿sí? A aprender a vivir con otros, a aprender a vivir juntos, a escuchar. A tolerar. ¿Y cómo lo aprendo? Pues haciéndolo. Entonces, profe, aunque nos desordenen el salón y hagan más bulla de lo que hacen comúnmente, pues hay que abrir esos espacios en donde convivan, en donde lideren, en donde tenga el conflicto y el profesor medie, porque para el conflicto hay dos líneas, ¿no? La mediación y la negociación. Pero la negociación se hace cuando ya estamos adultos y yo tengo la capacidad de defenderme a mí mismo. Pero con el niño, no, el niño hay que hacer, ¿quién es el adulto que media? Y ese adulto, ¿quién es? Es papá, mamá, es el profesor, ¿sí? El que media en el conflicto, no para acabar ya el conflicto, sino para escuchar las dos partes y para invitar a las dos partes a ver cuál es la solución. La solución de la tapita de yogur, que es que se pelearon por la tapita de yogur. Y ahí entonces otra vez hay que verlo como niños. Pues la tapita de yogur, cuando la profe está hasta aquí de cuadernos, de cosas, y ahora tengo que sentarme acá a hablar con estos dos. Sí, pero es una manera también del escuchar, del sentirse escuchados, de encontrar, bueno, ¿y qué hacemos? Entonces yo mañana le traigo una tapita. Ah, bueno, listo. ¿Le parece bien que mañana y solucionamos así? Sí, listo. Entonces yo lo escuché, lo hice ver que hay otra perspectiva y no solo ponerse a llorar y después pegarle en la cabeza al otro y se le agrandó la situación. Entonces es difícil, es un reto cuando los salones están tan llenos, cuando el profe tiene también tanta carga administrativa, pero es una tarea necesaria. Somos una sociedad cada vez más intolerante, menos empática. Y tenemos que sí o sí darnos a la tarea de configurar una sociedad diferente. ¿Y dónde lo empezamos a hacer? Con nuestras infancias, con nuestros adolescentes, para pensar en un país menos violento, para pensar en un país que logre alternativas pacíficas al conflicto, que aprenda realmente a convivir, que reconozca sus emociones, su fragilidad, pero también que aprenda a poner límites. Y pues eso, el espacio de la escuela es fundamental. Y el compromiso es de todos los actores, no solo de profes, directivos, sino de los niños y los padres de familia. En su mayoría, a veces sí, que dejamos toda la escuela, pero hoy el llamado es a que todos nos hagamos activos, no pasivos, seamos sujetos activos de la realidad de nuestros niños y niñas. Vuelvo y digo, hasta que no nos toca, no reaccionamos o no actuamos, pero si estamos educados para saber qué hacer, seguramente el resultado va a ser más positivo que negativo. Exactamente. Profe Jimena, muchas gracias por acompañarnos en esta conversación que sin duda le va a llegar a muchos papitos y mamitas que si no han pasado, van a saber que existe una ruta, porque muchos no sabían que existía una ruta. Y si están atravesando la situación, pues tratar de entender todos los lados de la moneda para buscar una solución positiva para todos. Gracias por acompañarnos. Todo un placer. Y a todos nuestros seguidores, decirles que estamos en nuestro canal de YouTube, Mujeres desde Adentro, el podcast. Pueden seguirnos, le dan clic en la campanita y todas las actualizaciones de cada semana estarán ahí en su red social. Y seguirnos desde luego en Facebook. También estamos en Instagram y TikTok. Nos vemos en una próxima.